Baisha pomba, eisha papina, coina na ame ayu, mahina, aweru mañana de venían de programa, mi pende programa entero vete va pejenduce bajera vagina jatora lo hermano güera, Benaguiru Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuey, Bepeoinda, Yupita Somareleve, ambos asao, mame venía abrazo, rompe espalda, mantepe, y sayare, y edición número 550, 550 de jatora lo hermano güera. Te imaginas, Bulle, que ya es primera de Corintios capítulo 3 verso 16 en donde yo teoré, oye, queda ajá, te imaginas verso 16 en donde yo teoré, lo mitan ya y cumbuida, imagina ya y ya tu huye tira y na pero ya ese ya vaigo pastor Sergio, saludo cordial de Morante, lo está de Pichacuera y na Nerupio recibía y na mi audio cuera o paipiete grupo B. A pesar de ello, yo pido joña de número de vaya tico suscritos y na ve catupa ame ya hashwe ve catu y yo pido joña de a uno en uno he yago pero cada hija torabe que ni escribí que no está ya que hueve ya ni escribí ya ya recorrer ya visitar las diferentes ediciones de estudio y recuaina desde el 1 a ya hashwe hasta el 548 más ya ubina we oye ya va torcer yo ay ya pone con ay ya aprovecharlo y tal a veces yupi a de uno joven añan de suscriptores fuera a cada hija tora veces ya mo hija ya YouTube ya topamos la estudio fuera veces veí hoy algunos ya estudio bíblico en Guaraní ve y catujabe y bueno se ni catuve y que pues ni cuál va lo igual aprobar lleguitas y ya esa o se pase bueno pero cada hija tora ya paiste ya topamos y pues hoy bueno y me WhatsApp y me Telegram que pesa y me YouTube o recorreñan de audio fuera por piete sí WhatsApp YouTube Telegram Facebook a ver la cuanga y te pebele que tú allí yo muy inuina bueno, más 595-985-162-975. Ahí en el grupo pegua línea personal. Coque, ambos asama PM guri. Ambos asama y nada. Otro. Digo pegua guri. Ya notamos para ahí. Bueno. Pea rupica, tuve pea con línea personal. Rupi la recibía la. A recibir paítes y nada la vende mensaje y fuera. Veala ahí conectado internet y na WhatsApp fuera, mía ve YouTube, Facebook, lo que sea. PAP una agencia y na la vende, PAP envían se la vende pregunta fuera y no ve otro pe número pe yuraco es lo mitad de tío ese solamente WhatsApp mensaje hija a lo mejor cuando es hina a recibir a la vende ofrenda a mí de línea tigo giro tío a bueno y no ya activa otra cosa aclararme imagina porque probablemente ustedes a veces no más la vende pregunta vea con más 595-985-162-975 más que mandar la pea beber buscamos línea personal déjala y menos conectado y nada la internet vengo más tanto hoy te y me lleve la tío más tanto hoy se pea pero la menos ella pide otro número de chau calecita y mi time bueno pero a ver imagina la fines bueno y con la tesara no algo que no algo que no se interesa veis más la pregunta de todo lo que sea de acontecimiento histórico y que no es que ya no quiero más hablar del cristianismo ni de la congregación nazarena ni nada según ese problema y según mi ala se gusta es muy jabe es muy pero yo ya muy la de cuaje pero lo que pasa es que César ahí juga peango anotar curioso pues estamos seguir otro hoja pero con angan ya responde también caigo la de pregunta bueno la expansión para igual seguir realmente pero ya Pitagóras de vender hace culpado con anga se mandó allí ve pesa lo ve hace gusta y a veces se sale y a veces anota gestar con la estudio hermano gestar por ejemplo con anga y que ta igual
Corintios 3:16 ves a arecopama las más o menos güey las estudios investigaciones o surgir y preguntas en por allí otro 1 hora más de estudio y probablemente veía apuntar en 2 etapas ya exactamente pues, 3:16 somos templo del espíritu ve profundo templo de Elohim. Bueno, pero ya hasta ya responden de dónde es que se expande el movimiento o congregación de los nazarenos y la congregación de los cristianos en su etapa más tardía, o ambos surgieron en Israel. Bueno, es bien dicho, a ver, la congregación de los nazarenos fue la primera congregación del Mesías. Vayan de allí Pama, vaya estudia para allá de Copama evidencia. El cristianismo surge después como movimiento, como estructura, como religión, ya después ya. Ya Emaguri Amoite, años 80 en adelante, ¿ve? Pero hoy es fundamental como movimiento y demás, ya ahí por el año 100 en adelante. Pero en la diáspora, el grupo Ibesa de Ñejuntaji en la diáspora. Oye, Mombarete, ya Emaguri Berie. Cuando se imperializó, se tomó como religión oficial romano, ¿verdad? Para católico, cristiano, apostólico, romano. Pues no te dice, porque si se generó en Israel, hay romano, que quiere decir que esto en la diáspora, en los lugares ajenos a Israel se originó el cristianismo. ¿En dónde fue que por primera vez se le nombró? Siempre, hermano querido, la vende, cualquier duda, cualquier pedo partiana. ¿Dónde fue que por primera vez se le nombró cristiano a los discípulos del Mesías? Antioquía, a veces Calamapa, y no está en Israel, papá. Oh, mamá, está por ahí, bebé. Entonces, ¿dónde está? Es fuera de Israel. Entonces, el cristianismo principió en las afueras de Israel y no dentro de Israel. El que se principió la Oñepurúa, que como congregación de Elohim y del Mesías, obviamente, la iglesia de Dios digo Reina Valera, o la congregación del Mesías, los creyentes en el Mesías, los nazarenos, en el cual Pablo era miembro de ese, Hechos 24:5. Esto se organizó, se generó o nace en Israel, ¿sí? O resurgía por nación, es una continuidad. Vamos a explicar que esta iglesia, la congregación santa del Todopoderoso, resurgió, continuó con el Mesías, porque Osokuri empezó con el pueblo de Israel que salió de Egipto, pero tapere y bello y debía o desobedecer, o idolatría, fornicación, y apartar. Bueno, y cuando viene el Mesías, dice que en tiempo del Mesías había gran tiniebla y vieron la luz. O sea, llegué la congregación, ustedes santifica, llegué lo mitad por medio del Mesías, por el bautismo de arrepentimiento de Juan y aceptación al Mesías para entrar en el nuevo pacto, en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31-33. O pertenece allí a la congregación santa. Ya como gentiles injertados como israelitas. Olivo silvestre, olivo caabí, y injertar en el buen olivo natural que es Israel, y alimentarla y sabia. O sea, nos alimentamos de la misma escritura que tenía el pueblo de Israel que había rechazado. Las mismas leyes, las mismas instrucciones, los mismos mandamientos que tenía Israel. Ñandé o tocado pertenece ahí, Ñandé umía ya lee, ya estudia a la misma doctrina, el Mesías al pueblo de Israel, Ñandé o toca ahí ya aprende. Y como somos gentiles y somos injertados, bueno, no todas las leyes del pueblo de Israel Ñandé ya cumplita, pero hay otras leyes, las mismas leyes que él cumple, Ñandé y Catoya cumplía, pero no todas. Una cosa es misma ley y otra cosa es toda la ley. Ñandé ya hay algunas mismas leyes, pero no todas las leyes. Pues vaya específica, bueno, el cristianismo entonces no se basa en esto, es otro tipo, otra hacha, es por gracia. Sí, no, ya otra cosa.
Bueno, y el cristianismo nace de la división, o sea, de la decisión de algunos obispos que tomaron decisión de apartarse de la congregación nazarena y vivir sin Torah, sin ley, sin instrucciones, y cambiar o modificar y ver algunas festividades, algunos días de descanso, días santos y festividades. Bueno, oye, por otra cosa. Entonces, UPEA oye genera en la diáspora, no en Israel. El que sí se organizó y continuó y avanzó desde Israel fue la congregación de los nazarenos, que era la primera congregación seguidora y creyente en el Mesías. Bueno, hoy me va a mí de ley de responder de cuando se ve mamá de ver ay 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 ya esa mi hija y queda con anga 3:16 fea algo también ya tende poner hermano a ver esta interpretaciones hoy. No digo que todas las interpretaciones están mal, yo no estoy diciendo eso. Pero hoy te preguntan curioso surgía pues venir muy cojora europea. Y la realmente hemos profundizado en lo que enseñó el apóstol Pablo. Llego a veces ahí por medio de la pregunta a aprender porque a investigar. A veces, ¿y cuál sería el significado más profundo de lo que ya entendemos de esta analogía de Pablo al compararnos con el templo de Elohim? 1 Corintios 3:16. Bueno, ya explicaste la ñande y más o menos la ñande ya entendé a hoy ya hoy. Que todos en ese y que va a comparte hoy cuando se ve jabe y puara ya bohu beta pero ñe pues una mova se violado por no anga ñe pues tú ñande jewi. Entonces ya le minan y 1 Corintios 3:16. Pues ya explicaba más o menos no están yo pilla para moimba porque a ver la pregunta ¿por qué el apóstol Pablo nos compara con el templo de Elohim o Dios? Bueno, esa es la pregunta de 3:16. Bueno, la respuesta todo el mundo ya sabe. Dele, güey, no, porque ya recola el Espíritu Santo es sencillo aupear. Bueno, aupear es muy importante ahí. Pero ya esa misma, Eva ya tu pave ya aupear, ves aupear, anga con segunda pregunta, porque tú ya yo veta. Bebé, ya me sorprende también, cosa ya me sorprende ahí nada. Bueno, primera de Corintios, que estamos en Reina Valera, pues a verlo y votar siempre ahí hay curvas, ya respetar la oyente. Dorecoy vi la otra clase de la Biblia, hoy imagino que corregir ana herente ana oremos por la imagino después problemas ahí no Reina Valera. Ya sabemos que hay partes donde está mal traducido. Entonces para los que no tienen las otras Biblias, entonces ya por respeto ya seguía lee, claro que sí, ya y por tengo la versión hoy. Que regala ver no sé, más versiones ya lee también ahí. Ay, la Biblia. 3:16. A ver, ¿no saben que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Un versículo habla la y pota la yetuiro la yetuya y da peikwai bigo be ha ñande ruete recoveru. Hoy alguna edición y ñanderu tu pao otro PGI ñanderu recoveru se gusta se pega con otra literación. La pico ahí vive ñandeja es ñanderu recoveru. Ay, juez, espérese. O sea, la recoveru, o sea, la vida, la presencia. Somos lugar donde está la presencia del Todopoderoso. O sea, digo Pablo ya, a ver y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros, Espíritu de Dios y Reina Valera. Y pitu etere kobe, pitu aku, hoy ñande pupe, hoy kobe ñande pupe, ñanendive, de bárbaro. No sabes que soy templo de Elohim y que el Espíritu, pitu aku, kobe, hoy coñan de pupe. Y claro, y pitu, su aliento. A la guaraní me va esa ya ñanderajao y
ontendezcamos ñande. Tú acube cobe o ñande pipe. Por medio de ese impresionante. Entonces, Pablo era de comparar con el templo. A ver, Guaraní ya le ya. Hey, de templo Guaraní era ñande ruete ere cover lugar de su morada, hey. Sí. Lugar de su morada, claro, la presencia de Yahweh. Vaya, está en hebreo, no hay término. Oye, puro tengo, una iglesia era hoy, pero otro lado ya bien. Es Shejina. Vea, y Shejina y presencia hoy. Oye, presenta, oye, manifesta. Entonces, Pablo ya puede tener analogía de un templo. Allá. Era ya puede, porque la presencia del Todopoderoso. Hoy la templo, entonces quiere decir que ñandere te pupe, ñandere cobebe, oípe y presencia, pero por medio del Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. El templo, lugar de la presencia o la morada o la Shejinah de Elohim, en medio y con su pueblo, en medio y con su pueblo. Batamina. Éxodo 25:8, probablemente desde ahí viene el apóstol Pablo y el referido. Porque no dice por decir nomás la cosa. Sayapoti estudio seguimiento Urija. Y sí, está Eloy Purúa con analogía, sí, está bien, es una analogía, porque o retrocede unos miles de años atrás en la construcción del Mishkan, del santuario sagrado en el desierto, y el templo. Pero ni imaginas ñande comparar ñande, porque ñande y Guaraní que ya le había sido ñandere cobeja, el lugar de la presencia del Todopoderoso por medio de su Espíritu Santo. Por eso somos santos, papá. Qué tremendo ñande, ya merece con pero igual le labio para afuera, soy lugar de la morada. Allí ya por otro lado, y ya por otra cosa. Yo odia en baña murmura pamba, eco templo ponacho. De cartón, hay templo y para ahí. No, vamos a tratar de decir realmente hoy la morada del Todopoderoso ñande pena allá vivirla es como santo. Ya practicándola y a la escritura de la Todopoderoso la escritura, y por medio de su hijo y los apóstoles. Porque la ñambopula ñande yurua soy santo, no soy santo, se han de chevro xiao, pero hablan de corazón, hablan de apetú, hablan de doctrina, hablan de carácter, socorros. Bueno, ya sé, ya le a veces Pablo toma como referencia toma como referencia una de las funciones del templo. O sea, anota y se letra van a entender. O sea, ya por la investigación voy a anotar para el. Entonces Pablo toma como referencia las funciones del templo antes de corromperse. Pero eso era hacemos pensar tal. Allá poja, ese bola a pensar, pues. Con tiempo el Mesías, y que la templo veja vio ya puedo purificar la templo. Que sí que contaminan by tema. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes son templo de Elohim, ¿no? Templo de Yahweh, o templo del Espíritu Santo, la morada, la presencia de Yahweh por medio de su Espíritu. Quiere decir que cuando eso, él se está refiriendo a un templo no contaminado. O sea, sin de donde llegue el templo del Todopoderoso. Esa de recobemio y vio contaminación de aputume, contaminación de doctrina, contaminación la GUAB, contaminación la emoinguian de después. Caño es importante. No, el templo, la guillapota, la analogía, cómo era el templo del Padre, qué se metía adentro y qué no podía entrar adentro. Cuando Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, está haciendo iris y napea solamente ya comparante y ya yo es en diario. Hace la comparación, pero para que podamos aplicar esa imagen en nuestra vida. Sí.
Porque si no voy a estar, bueno, somos hijos del Todopoderoso, bueno, pero la ya antes anda a demostrar otra cosa. Somos templo del Todopoderoso, pero realmente somos templo. ¿Será que peñan de cuerpo que ahora reemplaza ese templo que se cayó es santo? Oña descontaminar la cosa iba ahí ñan de aputu ñan de corazón, ñan de mente, ñan de pensamiento, ñan de obra, ñan de yuru, ñan de cu. Epa ña muy ñan de tepu, epa ya uva, epa ya uña, allí baja, ña macane ahí y co. Yo una vez le confronté a personas que me venían a hablar de santidad. Amba, ea pilla a mí sube. A no tío, o sea. Oye, ropita, ay no. Esta pea, güey. Estamos jodiendo, pues entonces. Ese PA se ha testificado, documentado, vea que ya pues ahí. Hemos reunión, vea ambos. Estoy cuadro y tan es para las diligencias. Pues no hay sentido. Hablar de que somos hijos, que somos santos, que somos templos. Tanta tinja la templo. Después vos pues tan de bebé y para pagar la muñambata en el templo. Aguanta tienen babes y organismo bien, va ego consagrado por Nacho. Y si hace eso, anda a saber qué más ande por ahí. A que Pablo, y claro, y te llega, güey, a ni que me ego consagrado. El templo era consagrado. Santo. A ni que mezclati. Ni que la prostitución, me que una idolatría, lo que sea. Hasta bebé chauma. Bebé, dejate de ser santo. Y más todavía si te andas contaminando con algún tipo de, andas a ver, vicio. Eh, Haciendo tu pechoría y por ahí. Había tu ñemo lo mitad pues te ñemo aureola y pa. Santito guau. Que esa hay no están de bojo vaquero. Va ella bota. Porque con a persona pecho ya puede acuerdo o va putan bailando y pues tuvieron que reconocer en público que estaban fallando. A pau bebé a veila ñemo santos y cuesla o instruir. Se tuvieron que pedir disculpas, perdón y que errar es humano, que pega que amó, pero bueno, hermano querido, hay veces que y catú y coño de España macaneado. El padre catú revelar la ñan de las hijas santos, a yereco pruebas, a ver, teñimos anjalo y tan capitiñan de en público, a ñimos tikira por una web, a mondema, y puede suceder. Así es que ella es coque. Oye, hagan que tú la tecnología. Ani la ñemo para siempre. Se panda que ya ¿por qué? Porque yo no soy una persona que vivo una vida doble. La upechina lonita. Y lastimosamente había sido oína, es oye pilla, oye cuá. Justamente que la muiteja EPM hija evidencias, videos de personas que se hacían del santo que andaba predicando de por allá, decían que era santo y que la verdad yo pienso en visión cielo. Pero había sido la Orecopama no está la evidencia en la diligencia y la cañija, ¿verdad? Adulterio, fornicación, heredia. No, cuidado con eso. Si es que si vamos a decir que somos templo, o que si somos santos, o que si somos hijos del Altísimo, que eso sea real. Jañaña a ese. Y que Yahweh nos ayude y nos libre de caer en tentaciones. No digo que seamos súper perfectos, pero ya vence a debilidad, hermano querido. Veamos la sántola y ahí está la perseverancia. Entonces, nótese aquí estos dos puntos. Presencia del Padre. Por medio de. ¿Por medio de qué? Va a arupila el Padre oye manifestar la de vida. Y Pablo habla de que del Espíritu Santo. Entonces vemos que en el contexto, ñande, ñande, Pablo ñande compara con el templo de Elohim, ñande que por medio de un poder, Él está en nosotros, su presencia. Tener la presencia del Todopoderoso. Necesitamos de su Shekinah, necesitamos de sus dones, necesitamos de todo lo que sea posible del Padre.
pero por medio del Espíritu Santo recibimos eso. Por el sacrificio de Yahushua HaMashiach. Upeango la activar la poder del Padre ñan de Pipe y que toda la papá y manifestañan de Recobebe. El sacrificio del Mesías. ¿Entendés? Vainalo, hermano. Y hay un medio, ¿sí? Y este medio por el cual se hace presente el Padre es su poder. Efesios 1, 19, 20. Este mismo poder que el Padre usó para levantar al Mesías de entre los muertos, también usa para su manifestación en nuestra vida y así consagrarnos y dar testimonio de que somos realmente suyos, el Espíritu Santo. El sello, las arras, la garantía de que somos salvos y de que somos santos, el Espíritu Santo, en nosotros. Bueno, y bueno, a Bella como entonces me tiene informado. Y este es el mensaje que todo el mundo maneja. Vea, a ver, todo tranquilo. ¿Cuál sería el mensaje final de 1 Corintios 3:16? Y pago la ñeña, a ver, pago la explicarme, mira, al final, o sea, en síntesis, hasta acá, Pablo es acá ñande, que ñande ya recoja cosas sobrenaturales que es del Padre en nosotros. Cosas muy espirituales, sobrenaturales, porque ñande tipificar con el templo, ñande comparar con el templo. La templo ñande igual un lugar santo, lugar consagrado, lugar de la presencia, de la morada, de la Shejinah, del Padre. Entonces, la mensaje ñande en Guaná, ñande en que cuidar. Si somos santos, ya viví como tal. Ya cuidar en el lenguaje, ya cuidar en la alimentación. Ya cuidarse, hermano querido, ñande carácter, ella vaya a juzgar, cuidado con eso. Todo, esa es la santidad, ¿no? Ayer ese maimina manga larga me mete, doye cuaise tobillo, mía, vaina, dai puru y vaquero, pero la de otro lado, desastre. Bueno, de nada otra vez sirve. Bueno, una cosa muy importante, hermano querido, vean la más, a ver, no comentáis esta vez cuando hablamos del templo del Todopoderoso. Ya también con una edición ve a engloba pañan ve a sintetiza pañan de bueno y que la parte 2 ve y que más guay 17. Pero pega que también ya tende por agua. En el templo del Padre, hoy cosa ñande y catúa con anga como templo del Padre ñande hoy manifesta ñande vida, ¿ves? Haya ejemplifica. Por ejemplo, la Shejinah, la presencia del Padre, bueno, ñande ya recó ahí, upea. El Padre la Shejinah, la presencia del Padre, bueno, ñande ya recó, upea, la presencia del Padre en nosotros y manifesta ñande recó, por medio del Espíritu Santo. Había otra cosa muy importante en el templo, que era el alimento de la población, el alimento espiritual, que era la palabra, su Torah, sus instrucciones, sus mandamientos, sus leyes. La templo ve ahí. Entonces, ñandeiga tuya, ya recó la manifestación de la presencia del Padre. Ñande ya ñandú, ya experimentar. Peando ñe dantero yo y catuvo recopia. ¿Por qué? Porque uno tiene que dedicarse, tiene que vivir en santidad, en comunión con el Padre. Y muchos confunden esta presencia del Padre en su vida por medio del Espíritu Santo con emociones. Para otros temas llega ahí. Ella ya pilla la emoción, deja porque y cosas y no cambiar la vida o seguir siendo el mismo. Pues si era la presencia del Padre que se manifestó en su vida, tenía que haber un cambio. No puede ser que yo seguí hija y tumbo tu llave o sea un predicado profetizar lo contrario a la escritura. Entonces, con emoción. Entonces, tiene que estar la presencia del Padre. Si somos templo, si somos, ñandeja era la templo. A ver, 1 Corintios 3:16. No sabéis que soy templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Entonces, tiene que morar en nosotros
el Espíritu Santo, ja angeteja que más ve casi no en cuenta. Va, oía la templo, ve. ¿Qué tenía que haber en el templo, en el arca del testimonio que se puso? Algo muy importante que es la Torah, las instrucciones, los mandamientos del Padre. Eso era como el corazón del templo. Entonces, ñandé como representamos el templo del Padre, aparte de que ya recó el Espíritu Santo, ñaicote o ñande pupe, ñande acá cotupe, ñande corazón, ñande conciencia, haya practicar la y palabra, la y mandamiento, la y Torah, la y instrucciones, la y ordenanza. O si no, pues ese agua templo nandí, porque se manifestaba el Espíritu Santo, pero en el templo estaba la palabra. O sea, ñandé que tú y ya, no, estoy lleno del Espíritu Santo y vacío de la palabra. Va y copia. Vacío de su instrucción, desobediente a sus mandamientos. Lo coigo, vea. Upecha ya de cobeja, mueve mejor interpretación la vea con versículo de 1 Corintios 3:16 y yandeina. Ya analizar siempre Pablo tomar la idea del templo, del Mishkan, del tabernáculo santo, del santuario, ya es Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, de la Torah, de los primeros libros, 5 libros. En este caso, Éxodo 25, 8 veleros. Hay datos muy importantes a investigar y nagurija añan de traducción pellimoja a ahí, pero peña tendemina. Y me harán un santuario. 25.8. Tabernáculo santo, la santuario allá. Mishkan, tabernáculo o santuario de la morada de Yahweh. Y yo habitaré en medio de ellos. Pues añan de lectura, el añan de traducción del griego al español. Pero analizando un poquito más, y según estos exégetas, Arandú, en literatura hebrea, como ñande yarecó la ñande Real Academia Española, ñande corregir la palabra para la correcto, palabra para la ñe conjugar, tal palabra ni tal palabra bohue, tal palabra arie. Los hebreos también, los israelitas también tienen su academia. Y ellos dicen que aquí hay una mala conjugación al español, porque en hebreo más correcto es la traducción, o sea, la traducción más correcta sería vejotam. Upea GIC, en vez de y yo habitaré en medio de ellos, ahí tiene que decir, tiene que usar el verbo vejotam, ¿vio? Conjugación de cuera, vejotam. O sea, la traducción vejotam es mejor. A la traducción vejotam dice en ellos. Y pupecuera hay cotas de irae, según la hebreo. Pea la más correcta. Y se puede comprobar de que esta es la traducción correcta cuando analizamos esta traducción vejotam, habitar en ellos, dentro de ellos, comparando con 1 Corintios 3:16, donde el apóstol Pablo nos da la idea de la Shejinah de Yahweh, o sea, que Yahweh mora en nosotros a través de su Espíritu Santo, o se manifiesta en nosotros, morando en nosotros a través del Espíritu Santo que está en nosotros, paite. Ñande pupe la te imagina. Entonces, ya se imagina ya escáramos la traducción original otro lado en el hebreo, y si ya lleváramos con Aranducho fuera o entendía de la literatura hebraica, vamos a ir de la palabra en su lugar correcto, esa vaya topaja ya que y profundo era la término pende pupe y pupe fuera hay cota pende pupe penderete pupe mao y la profecía era él. Y ese pueblo, el Moisés entendía, pero el pueblo, los sacerdotes entendían. Pero el pueblo no entendía esta profecía. Era algo muy a las pintas. El Todopoderoso, un mendipá, o me añan de maná, o abría los mares, o añan de pipemba. Entonces era imposible para ellos. Pero a nosotros ya es posible, ya se cumple esa profecía ya, porque el Mesías, el enviado del Padre, hizo posible
que el Padre, su Shekinah, su gloria, su presencia pueda estar en nosotros, porque el Mesías hizo el sacrificio mayor, entregó su vida para que esto pida y que tus amuesas oye cumpliñan de recobebe con profecía, que el Padre oñan de te pibe por medio del Espíritu Santo. Dai por iba explicaban de emba ella, pero es real, así es, existe. Peañete, apeabete y bendición. A la botabe peñatende por agua. Ñan de pipe, dentro de nosotros el tema. Mirando un poquito y veaco estudio a ya pues la investigación guri. Entonces 3:16 de Primera de Corintios a Primera de Corintios 6:19. Ñan de pipente o hija actúa. No fuera de nosotros, en nosotros. A Primera de Corintios 6:19 ya puede llegar referencia de que la presencia de Elohim oye manifesta ñan de tepipe a través del Espíritu Santo. ¿Cuál sería el significado más profundo de lo que ya entendemos de esta analogía de Pablo al compararnos con el templo de Elohim o Dios? Ya pecamos ya el significado más profundo. A niña de Sarai. Si en el templo estaba la Shekinah, la presencia del Padre, que hoy se da en nosotros por medio del Espíritu Santo, acuérdense que también estaba un tercer elemento en el templo, que era un tercer elemento que era, el primero es el templo, segundo es la Shekinah, que representa el Espíritu Santo, la templo ya representa Ñandé, a la tercer elemento que hoy presentaba, oía que dentro del templo, es la palabra. Moisés Moí Ángala la Torah, la ley, la escribía pues, dentro del testimonio, en el arca del testimonio, o sea, y que permanezca en el templo, porque el arca del testimonio estaba en el templo, la palabra estaba en el templo. Ñandeja era en el templo, la palabra del Todopoderoso, sus instrucciones, sus mandamientos, sus ordenanzas, su Torah, sus leyes tienen que estar en nosotros, dentro de nosotros. Ñande pipese, papá. Apocalipsis 15:5, Apocalipsis 21:3, o me ñande con referencia. Se impacta León Garebe. Pele mina. A Pepe va ella baje y mañande inara. Entonces, por presencia de Yahweh o enseñan de pipe, Espíritu Santo rupibe, a ver o enseñan de pipe, y rupibe, y mandamiento rupibe, y Torah y instrucción rupibe, a través de sus leyes y sus instrucciones. Bueno, con ley y mandamiento fuera ñandella ya puana, ñandella cumpliana, ñandella y cumpliana, o toca ñande como injertado dentro del pueblo santo, como gentiles injertados dentro del pueblo santo. Ya no ibeima solamente itares hoy escribí Moisés web. Ya no son letras muertas escritas en piedra, sino son letras que se vivifican, escritas en dentro de nuestro corazón y nuestra mente, para que se cumpla lo que dice en Jeremías 31, 31, 33. Y pondré mi Torah, instrucción, ley en sus corazones y en sus mentes, y ellos serán a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim. Guatamina será. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento ocurre esa promesa de que su ley se instala en nosotros? ¿En qué momento se cumple? En el momento en que recibimos al Mesías como el Hijo, el enviado, como el ungido, el Mashiach, Hijo de Elohim, Yahweh. Bautizado Hechos 2:38, y así también como el mismo Pablo se bautizó en el nombre del Mesías. Hechos 16:22. Así que en el momento donde el Espíritu desciende, la presencia del Padre desciende con poder y gloria en nuestra vida, en el momento donde nos bautizamos en el nombre de su Hijo, Pesha y Ñandé, el apóstol Pedro, en Hechos 2:38. Así que arrepiéntanse de sus pecados y bautícese en el nombre del Mesías, para recibir perdón total de pecado y el don del Espíritu Santo. La Shekinah, la presencia del Padre. Va evagina. Va evaya eso. A usted ya. Oye, cumplimos hoy que ve el Espíritu Santo ñande te pibe.
Oye, activa paitema, oye, espiritualiza paitema, la palabra, los mandamientos, las leyes, las órdenes, las instrucciones del Padre. Oye, espiritualiza mañana te pibe, ñane acá cotibe, porque y pondré mi ley en su mente y en su corazón. Ya no hay más y tare, como cabe. No es más exterior, sino interior. Y el Espíritu Santo vivifica eso en nosotros. Pero hay otras cosas más importantes. Le apoya al Espíritu Santo para que esa palabra, esa ley, esos mandamientos, esa instrucción, esa ordenanza del Padre, oye, espiritualizan, guañandere pipe, a niña de Sarai, PTI, dato muy importante. O apoyar el Mesías. Ya que el Mesías es la Torah viviente, la palabra viviente, la instrucción viviente del Padre que cobró vida, inteligencia y voz. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó en nosotros también. Pablo es Ibesa, Gálatas 2:20. El Mashiach vive en mí, ya no soy yo el que vive. Entonces, por medio del Espíritu Santo, hoy el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra, nos convertimos en un templo vivo. Oye, por medio del Mesías en nuestro ser, por medio del Espíritu Santo, el Mesías, ñande mboe, ñande educa, o revela ñande palabra. Upepe oye espiritualizada o cobra vida ñande pupepe y palabra. Upe mandamiento el Padre mboe acuellín de cogerlo mboe. Vayan ya explica pa me gusta. Juan 6:63. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida y el Mesías. Upea porque nosotros somos un templo que tiene la palabra viva en nosotros, que es el Mesías mismo, el Espíritu Santo y la palabra, la instrucción en la Torah, los mandamientos del Padre, oía ñande acá cotibe ñande corazón, no ibe más o cabe. Jaupebe ñande ñamba apuese, apoya ñande deje, apoya ñande deje el Padre por medio del Espíritu Santo con el apoyo de la intercesión del Mesías, que también como maestro nos instruye a través del Espíritu Santo. Oye, mamá. Peche llamo a ella, pude llenar en poco este día Aragua, y yo topata con éramos y antes se me pegó al PM de bendición, comprar más jerajina, atorado hermano, fuera shalom, bendiciones esta mañana. Parecen oasis en medio de arenas, brindarte homenaje. Yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas, brindarte homenaje. Yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto.